En Tejiendo la Voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a Tejiendo la Voz. Se aproxima mi cumpleaños. Para mí es una fecha siempre bastante especial, importante, significativa. Normalmente soy de esas personas que anuncian con un mes, con 2 meses su cumpleaños y que lo celebran, que se alegran, sobre todo de sumar un año más de vida. Y creo que no soy de esas personas que le da temor de pronto como empezar a acumular años y que empiecen a llegar como esas edades importantes como los 40, los 50. Bueno, todavía no. En unos años de pronto grabaré otro episodio con otra perspectiva, pero por ahora me alegra mucho que llegue este día especial y que se puedan sumar años de vida y sabiduría a esta existencia. Entonces, como celebración y también como un ejercicio de retrospectiva y como un ejercicio de profundización de esos aprendizajes que surgen a lo largo de esos años que la vida nos va regalando, hoy les traigo 37 cosas que aprendí en mis 37 años. 37 cosas que seguramente en los años pasados fui entendiendo, fui observando, fui interiorizando, pero que seguramente este año, durante todos mis 37, ya casi para cumplir 38, logré interiorizarlas, ¿cierto? Como introyectarlas de una forma mucho más profunda y se han convertido en aprendizajes que son banderas de vida, ¿cierto? Que uno los guarda como pequeñas frases que van cultivando el pensamiento, que van cultivando la acción y que le van permitiendo a uno guiarse en la vida de la mejor manera posible. Entonces, para comenzar con este conteo, quiero agradecerles a todos también por hoy seguir escuchando Tejiendo la Voz, por seguir en este podcast, por seguir alentando este propósito que tengo y por continuar también como su propio proceso de inspiración y de reflexión a través de mis palabras. Para comenzar, el número 1, creo que este ha sido uno de los aprendizajes maestros de toda mi existencia desde muy pequeña y creo que todavía no hago bien la tarea del todo, valga la aclaración, pero creo que sigue siendo un aprendizaje que me llama todos los días de la vida a seguirlo interiorizando. Así que el número 1 es: la paciencia parece enemiga, pero es amiga. Parece enemiga porque muchas veces nos molesta, nos cuesta ser pacientes, es para nosotros un trabajo demasiado fuerte y demasiado importante como detenernos, como bajar las revoluciones, entender que los ritmos de las otras personas pueden ser distintos a los ritmos de nosotros y sigue siendo una constante en el día a día, sobre todo cuando se es mamá, es una de las invitadas principales que llega al escenario a decirnos, bueno, acá estoy y realmente es el único camino que hoy tienes. Entonces parece enemiga por la incomodidad que genera, sobre todo mientras logramos soltar la resistencia a poderla abrazar y a poderla contemplar, pero es amiga en el momento en que somos capaces de entenderla, de acogerla y de usarla a nuestro favor, a nuestro beneficio. El número 2 es: lo que creía del amor es una cosa antes y otra después de ser madre. Voy a decir una frase demasiado cliché, pero que es absolutamente cierta, y es que uno estrena el corazón cuando uno tiene un hijo. No hay palabras más exactas para poder describir eso. Seguramente no sé lo que ya se siente, obviamente ya no supe lo que se siente no ser madre y de pronto en el camino pueden existir muchos tipos de amores. En esta existencia ya me tocó este amor y ya me tocó la maternidad. Lo que sí les puedo decir es que antes de la llegada de Emilio yo creía que el amor era una cosa, que tenía una intensidad, que tenía unas características, unas cualidades, pero luego de la llegada de Emilio, para mí el amor se convirtió en otra cosa totalmente distinta. Tiene otra profundidad, tiene otro sentido, tiene otra cualidad. Realmente yo podría decir que uno sinceramente ama cuando uno tiene un hijo. La tercera es: no puedes ayudar a nadie que no quiere ser ayudado. Esta
Me ha costado y cada vez la entiendo más, la aprendo más. Creo que la lección sí está quedando como un poco más acogida dentro de mí. Sin embargo, realmente se convierte. No puedes ayudar a nadie que no quiere ser ayudado. Uf, esta sí que me ha costado. eh, Creo que sí va siendo una tarea aprendida, creo que va siendo una tarea interiorizada y la he aprendido de querer intentar ayudar a personas muy cercanas, muy amadas, amigos, familiares, de las maneras como uno cree que puede ayudar, que le corresponde ayudar. Pero lo cierto es que hasta que esa persona, por más cercana que sea, por más amada que sea, no dé el primer paso y no pida ayuda y no esté dispuesta a ser ayudada, no hay nada en el mundo que cada uno de nosotros pueda hacer para ayudar a ese ser. Entonces, como que nos quede por ahí de lección, y a veces se aprende también por palabras de otros, que definitivamente si queremos ayudar a alguien, lo primero que tenemos que hacer es esperar a que nos pida ayuda. Y en esa misma sintonía, la cuarta cosa que aprendí es que tu tarea no es salvar al mundo, pero al salvarte tú, le ayudas al mundo. Entonces, no puedes tampoco solucionar todos los problemas y el caos de este universo, ¿cierto? Estamos en un mundo. Empecemos por la ciudad, estamos en una ciudad, estamos en un departamento, en un país, en un continente, en un universo en donde hay millones y millones y millones de situaciones dolorosas, de problemas, de angustias, de caos, de verdad, de situaciones que uno dice, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? O sea, ¿de qué más maneras puedo ayudar a estas personas o en estas situaciones? Y lo cierto es que desafortunadamente es algo que no podemos hacer, ayudar absolutamente a todo el mundo, ni salvar al mundo, ni solucionar todos los problemas del mundo. Entonces, creo que más bien el aprendizaje es, listo, cómo yo me ayudo a mí misma, cómo yo me salvo a mí misma, cómo yo mejoro todos los días más en mi camino, cómo yo aprendo más con las herramientas que tengo, para poder servir a las personas más cercanas que tengo, que me han pedido ayuda, para poder irradiar amor, para poder dar una sonrisa, para poder grabar este podcast y generar algún tipo de reflexión que le sirva a alguien, cómo desde mi pedacito puedo empezar a generar cosas bonitas que finalmente a través de la energía y pues la misma ley, por así decirlo, de la vida, nos va mostrando que esa sonrisa, que ese amor, que ese trabajo bien hecho con responsabilidad va entregando frutos a los demás. La quinta es la creatividad, es una de las mejores herramientas de la vida. Yo creo que esto es demasiado importante, vital. La creatividad me fue alimentada, nutrida en mi colegio. En algunos otros episodios les he contado un poco de la pedagogía donde estudié, que es la pedagogía Waldorf. Desde allí desde muy pequeña empezaron a cultivar en mí toda la creatividad a través del arte, a través de la imaginación, a través de los cuentos, a través del juego libre, a través de la capacidad de expresarse genuinamente y a través también de la capacidad de preservar la autenticidad sobre todo, ¿cierto? Entonces esa creatividad cuando uno es auténtico se prende prácticamente en automático, casi que si tu ser está en una posición auténtica, esa creatividad tiene que salir a aflorar, o sea, es natural, sale de forma muy orgánica. Y es una herramienta vital para la vida porque te ayuda a solucionar desde problemas muy sencillos en la casa, domésticos, hasta problemas laborales, pero también te ayuda pues a crear cosas grandiosas, a crear proyectos, a crear obras de arte, pero también pues como a ver la vida de otra forma. Es como la creatividad son estos lentes llenos de color que le ponen a uno la vida como en unos filtros más bonitos, más alegres para poder ver el mundo distinto. El sexto punto es, lo más importante de mi vida es Dios. Y es el sexto punto porque a pesar de ser lo más importante, esto lo escribí de forma muy genuina, pues como muy espontánea, como me iban llegando las reflexiones, como iban surgiendo. Entonces, en este punto llegó Dios aquí a este listado y definitivamente es lo más importante. Por encima de mi familia, por encima de mi hijo, por encima de mí misma incluso,
porque es lo más grande para mí, lo más grande del universo, lo más grande de la existencia. No, no puedo concebir nada de lo que yo soy, ni de lo que tengo, ni de lo que hago sin él arriba, alumbrándome y dirigiéndome. Y en esa misma medida, pues he integrado que en mi vida diaria, en mi cotidianidad, el camino espiritual sea lo que me guíe, lo que me fortalezca, lo que me dé las herramientas, lo que me permita ser más valiente, lo que me permita ser más fuerte, lo que me permita entregar todas las cosas que hago, desde mi maternidad hasta mi ser amiga, hasta este podcast, hasta mi trabajo, con todo el amor posible. Entonces, para mí, Dios es lo más grande. El séptimo es: el arte te salva. Y creo que nos salva de los huecos más oscuros donde ustedes puedan imaginarse. El arte desde cualquier perspectiva, el arte haciéndolo o el arte admirándolo, creo que sí es mucho más el aporte cuando uno mismo es quien hace el arte. Creo que ahí llega más profundo, pues, o es capaz de rescatarlo a uno de huecos todavía más profundos y más oscuros. Pero aún así, cuando uno mismo no es el que hace arte, cualquier tipo de arte, estoy hablando de cualquier tipo de arte, televisión, fotografía, música, tejido, bueno, cualquier tipo de arte, creo que aún así, solo admirándolo te salva. O sea, ¿a quién no le ha pasado que una canción llega de verdad como a tocarle el corazón y a rescatarlo? ¿Quién no le ha pasado que se ve una película y termina profundamente conmovido, cierto? ¿A quién no le ha pasado que logra ver una experiencia artística completa, una danza en donde uno dice, wow, cierto? Como que te toca el corazón y te hace inspirarte de una forma tan bonita, tan natural, que te da alegría y que te vuelve como a rellenar, como de poder ver las posibilidades, ¿cierto? Con muchísimo más positivismo. El octavo es: recordarte a ti mismo haciéndolo bien es más inspirador que ver a otros hacerlo. Alguna vez, y no creo que haya sido hace mucho, de hecho creo que fue este mismo año, tuve un momento retador. No, no creo que difícil, pero sí retador, en donde venía pensando como muchas cosas, donde venía sintiendo muchas cosas, estaba muy sensible. Y alguna vez vi una publicación mía que estaba guardada en el celular y me acordé de la Alejandra de ese momento. Y me acordé de la Alejandra que estaba en ese momento haciendo esa publicación, lo que hacía, cómo veía el mundo, cómo pensaba, cómo sentía, cómo llevaba su rutina. Y me inspiré conmigo misma. Y fue una inspiración muy poderosa, muy fuerte, muy bonita. Y creo que la reflexión que salió de allí fue: hay que hacer las cosas tan bien, de una forma tan innata, tan profunda, que cuando estemos en una situación retadora, compleja, difícil, podamos recordarnos a nosotros mismos en esos momentos de luz, en esos momentos de brillo. Eso es más inspirador que cualquier otra cosa. La 9 es: la ansiedad es no querer escuchar lo que te grita tu corazón. Este es un punto importante y esta es una lección que todavía no tiene una respuesta. Este es como el enunciado, más bien como el problema, porque yo desde muy joven he sufrido como de ansiedad, una ansiedad, pues no un trastorno de ansiedad generalizado, pero sí como de tener una personalidad un poco más ansiosa, al mismo tiempo porque soy más acelerada, bueno, en fin, pues por cómo soy. Y creo que he ido comprendiendo que finalmente la ansiedad es que tu cuerpo, tu mente, tu corazón te están diciendo algo y tú no estás queriendo escuchar. No estás queriendo recibir esa información, estás evadiéndola, seguramente porque te vas a encontrar con cosas que te duelen, seguramente porque te vas a encontrar con verdades que no quieres saber, pero finalmente creo que cuando soltamos un poquito ese control y nos damos el permiso de escuchar lo que realmente esa ansiedad viene a decir, pues seguramente vamos a encontrar respuestas importantes para la vida. La 10ª es: para perdonar hay que perdonarse. Muchas veces pretendemos querer perdonar a una persona o perdonar una situación, pero lo que más nos duele de esa situación en realidad no es ni siquiera lo que hizo el otro, sino nuestro comportamiento en ese suceso. Entonces creo que de nada nos sirve decirle al otro: sí, te perdono, sí, dentro de nosotros quedó como una espina que sigue doliendo, que sigue lastimando, como esas astillitas que uno alguna vez se enreda en un dedo o algo así, que uno dice: no tengo nada, pareciera que no tengo nada, me veo y no tengo nada, me toco y no tengo nada, pero me duele.
al pasar por algún lado me duele. Entonces creo que ese perdón es esa astillita que no vemos, pero que tenemos que empezar a reconocer como cuál fue ese sentimiento que esa situación nos hizo sentir, nos hizo pensar y poder llegar primero también a perdonarnos a nosotros mismos, incluso puede ser antes de perdonar al otro. La 11 es elegir siempre es el primer paso. Y yo creo que esto sí es, digamos, un decreto para la vida, porque muchas veces empezamos a caminar sin saber para dónde vamos. Entonces, si no sabemos para dónde vamos, cualquier lugar nos sirve, a cualquier lugar llegamos. Y yo creo que sí es demasiado importante, demasiado fundamental saber qué camino estamos eligiendo y elegirlo con conciencia, ¿cierto? Por eso digo que elegir es el primer paso, porque debería ser incluso antes de arrancar. Bueno, ¿yo qué quiero? O sea, ¿hacia dónde voy? Pero ¿qué quiero que pase? ¿Qué quiero que pase no solamente en el final, en la meta, en el destino al que voy a llegar, sino que quiero que pase en el camino? ¿Qué espero yo que ocurra en todo este viaje, esta travesía que estoy iniciando? Entonces, en esa elección con conciencia está la clave, la magia para poder llegar a un destino adecuado para nuestra alma. Cada cosa que soy y hago, mi hijo podrá hacerlo. Esa es la 12. Cuando uno es padre, se convierte en padre, uno se da cuenta que los niños, los bebés y ya más grandes, tienen una capacidad de repetición increíble, de imitación increíble. O sea, realmente podrían ser fácilmente mimos o algo así, porque uno dice, o sea, ellos copian y pegan, ¿cierto? No hay como un discernimiento en la mitad, sino que ellos copian y pegan la actitud. Y copian y pegan la actitud, pues, de quienes están validando, sobre todo de sus papás. Entonces, esto es muy bueno para unas cosas y también puede ser no tan bueno para otras. Entonces, hay que saber aprovechar ambas cosas. Tener la certeza de saber que todo lo que yo hago, mi hijo lo puede hacer, es algo que para mí es una buena noticia, en el sentido en que si yo voy caminando todavía más recto, de forma más amorosa, más responsable, cuido mis palabras, cuido mis actos, soy una persona que me convierto en la persona que realmente quiero dejar que él se convierta, pues eso va a ser algo muy positivo porque él realmente va a poder imitar de la mejor manera con el ejemplo lo que yo soy. También es un reto porque entonces también todas esas cosas que yo no quiero que él sea, está en mí trabajarlas, está en mí poderlas cambiar. La 13 es el matrimonio, es un baile continuo de respeto y confianza. El matrimonio, en mi experiencia personal, yo creo que todas las relaciones también son muy distintas. Yo lo siento como, alguna vez me dijeron una palabra que es bastante bonita, tiene un significado como bien trascendente, que es acompasar. Y acompasar es como este ritmo paralelo, continuo, armónico, en el que dos personas se acompañan como en un baile de confianza, de gratitud, de amor, de respeto. Y creo que el matrimonio es eso, acompasar. Y es muy complejo acompasar cuando finalmente el otro es otro ser humano, otra persona, y nosotros también tenemos nuestros propios ritmos. Entonces yo creo que el reto y el llamado es a compasar con ese ser que amamos, ¿cierto? Y a compasar significa encontrar unos ritmos, unos acuerdos que a ambos nos funcionen, en los que ambos nos sintamos cómodos y que podamos realmente, digamos, bailar esa danza de confianza con todo el amor y con toda la paz, sabiendo que algunas veces ese paso él no se lo va a saber y que algunas veces la vuelta que yo estoy dando, pues de pronto no soy capaz de darla yo y él sí se la sabe dar. Entonces creo que ese acompasar es fundamental porque nos invita a un punto medio en donde haya una danza de armonía en la relación. La amistad solo es real sin envidia. Ese es el punto 14. Creo que es una aseveración fuerte, pero también es mi opinión personal, creo que es cierto. Creo que cuando en una amistad hay algún tipo de envidia por la otra persona o esa persona le siente a uno algún tipo de envidia, no es una amistad genuina, no es una amistad real. Una cosa muy bonita en una amistad es la admiración y yo creo que la envidia no va de la mano de la admiración en el sentido en que es como la polaridad, es como la otra cara de la moneda. Yo si quiero a alguien y si la admiro,
si no hago un tratamiento como adecuado a ese sentimiento, me puedo pasar a la otra cara de la moneda y puedo, en vez de admirarla, envidiarla. Entonces creo que ahí ya llegan unos sentimientos que no son como tan bonitos, como tan puros y que no alimentan la amistad en el sentido más agradable pues y más genuino de la palabra. Entonces creo que también esta es una invitación a que cuidemos las amistades que tenemos, a que las admiremos y que también seamos conscientes de a quién estamos admirando. 15. Las cosas se hacen bien desde el principio. Esto es una lección de vida fundamental y creo que cada vez que me la salto muy poquita. Muy poquitas veces me la salto, pero creo que cuando me la estoy saltando incluso la estoy repitiendo en mi mente y digo como, no, por ahorrar tiempo puse el botón que no era o por ahorrar tiempo me parqué donde no era o cosas tan sencillas y tan cotidianas, uno mismo se da cuenta que eso no va a resultar bien, ¿cierto? Que finalmente va a tener que desabotonar toda la camisa y volver a empezar porque no me fijé bien por qué botón estaba empezando a amarrar la camisa. Entonces creo que es vital entender que desde lo más simple, si hacemos las cosas bien desde el principio, sin el ánimo de ahorrarnos tiempo, sino más bien con la conciencia de lo que hay que hacer y de lo que se debe hacer, creo que las cosas salen bien sí o sí. La 16 es la palabra es sagrada y la más sagrada es hacia mí misma. Hay un aprendizaje que tuve en este año, durante mis 37, en donde pensaba, no importa qué le diga al mundo entero, no importa qué le diga a las personas, no importa qué le diga a las personas que más amo, en las que más confío, la palabra más importante y lo más sagrado que debo hacer es hablarme a mí misma con toda honestidad y con la verdad. Esa palabra que las personas dicen, ¿me da su palabra? Sí, listo, le doy mi palabra. Y años atrás los contratos y los grandes negocios y los grandes acuerdos no se firmaban, sino que se estrechaban con la palabra. Y a esa palabra es a la que me refiero. La más importante es hacia mí misma. Si yo me falto a mi propia palabra, no tengo nada. 17. Existe Dios en cada partícula del universo. Creo que esto sí que es una certeza que va calándose como en cada parte de mí, cada día más, cada centímetro de camino que voy avanzando, porque me doy cuenta que está en todo, ¿cierto? Que está absolutamente en todo, está en la naturaleza, está en mi voz, está en Emilio cuando sonríe por las mañanas, está en mis trabajos, está en los retos, en las dificultades, en todo está Dios, en cada partícula de este universo. 18. Nunca entendí a mi mamá hasta que yo fui madre. Esta es muy bonita. Y creo que definitivamente hay cosas para las que solamente se llega a estar listo para integrar el aprendizaje en el momento en que uno llega a ciertos ciclos de su vida. Y para uno entender a los papás, uno de esos ciclos es cuando uno mismo se convierte en papá. Creo que ahí le cambia a uno la perspectiva de todo. Ese es uno de los aprendizajes más importantes que he tenido, porque incluso desde el embarazo empezaba a ver cómo esos aprendizajes, pero luego al tener a Emilio empecé a entender realmente el esfuerzo que había hecho mi mamá, el sacrificio que había hecho, toda la responsabilidad que tenía encima, sus sentimientos. Me convertí en una persona realmente empática con ella, ¿cierto? Y eso no significa que ya, chuleada la relación con la madre, pero sí por lo menos chuleado el aprendizaje y la empatía de entender a ese ser como nunca antes lo había entendido. 19. Lo que enoja es porque duele. Cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos bravos, por así decirlo, es porque hay algo por detrás que nos está doliendo. Nos está doliendo y muchas veces no sabemos, así como la ansiedad que está tocando la puerta para decirnos qué pasa, escúchame, ¿cierto? Asimismo el enojo también llega a decirnos, oye, hay algo que te está doliendo adentro, ¿cierto? Hay algo que de pronto tienes que tramitar y que tienes que trabajar y que a lo mejor no estás prestándole la atención. Entonces, ese enojo siempre nos debería invitar a esa introspección y a esa reflexión, porque siempre hay algo que está doliendo. 20. Cuando suelto, aparece la solución. Ay, ojalá la aprendiera un poquito más, porque esta es una de las que creo que está más verde en el aprendizaje. A mí personalmente me cuesta mucho soltar el control,
pero cada vez me voy dando más cuenta que en verdad cuando lo suelto aparece la solución, ¿cierto? Como que algo que me sirve mucho es pensar en lo peor que puede pasar y no en el sentido negativo, sino como para darme tranquilidad. Es como que si lo peor que puede pasar cuando llegue tarde a esta cita para la que voy tan estresada y todo, es que toque hacerla el otro día, bueno, listo, entonces suelto, listo, ya. Ya que vi el peor escenario posible y que ya más o menos me di una respuesta a ese escenario, suelto. Y resulta que justamente cuando suelto y me tranquilizo, llego temprano a la cita. 21. No puedo controlar nada. Y viene pues como de la mano del anterior. El control es una ilusión por completo. Y eso sí que nos lo enseña la maternidad también. Controlar, no existe controlar. O sea, esta vida, este mundo, no está diseñado para que los seres humanos creamos que somos omnipotentes y tengamos el control de todo. Lo que sí podemos hacer es cultivar sentimientos, cultivar comportamientos, cultivar creencias, cultivar pensamientos que nos lleven a generar unos escenarios y unas situaciones lo más bonitas posibles. Pero controlarlas creo que es una ilusión en la que caemos y nos desgastamos porque lo intentamos hacer, pero definitivamente no es posible controlar nada. Y cuando entendemos que no lo podemos controlar y soltamos, como lo decía antes, con seguridad que aparecen como otros caminos posibles que son más amigables, son menos difíciles, son más tranquilos y se pueden llevar como más fácilmente. 22. En 2 caminos siempre elijo el que me diga el corazón. Esto fundamental para mí. Creo que definitivamente cuando yo tengo que tomar una decisión, no soy una persona que normalmente tiende a enredarse mucho para tomar decisiones o que tiende mucho a pedir consejos, no. Pero ha habido un par de veces en la vida donde he dicho, no sé qué decisión tomar, pues estoy como un poquito perdida, como que de verdad necesito, no sé, consejo, reflexión, ayuda. Y ahí, y en cualquier decisión que tomo, y de hecho no llego a pedir el consejo, es porque para mí es clarísimo que lo que me diga el corazón es la decisión que tengo que tomar. Lo que me diga el corazón, quitándole a ese corazón pues el ego, quitándole a ese corazón la rabia, quitándole a ese corazón el rencor, quitándole a ese corazón, o sea, un corazón pues como desprovisto de alguna manera de las cosas que pueden cegar una decisión sana, ¿cierto? Y si ese corazón está latiendo en humildad, latiendo en tranquilidad, latiendo en armonía, es súper claro que te va a dar la señal adecuada. 23. Es tan importante decir no como decir sí. Esto es muy importante, muy importante. Yo creo que a veces incluso hasta más importante saber decir que no a decir que sí. Creo que esto lo que nos ayuda, lo que nos permite es a poner límites en la vida, ¿cierto? Como a decir, y va de la mano por allá de ese aprendizaje que les decía que elegir es el primer paso, porque cuando elegimos por complacer a otros, cuando elegimos porque no somos capaces de decir lo que queremos y nos toca tomar una decisión que el otro nos dijo que tomáramos o nos toca ir al plan que no queríamos ir o nos toca estar con la persona que no queremos estar porque no somos capaces de decir que no, eso nos lleva y nos pasa una factura terrible, ¿cierto? O sea, yo creo que tenemos que poner límites, tenemos que ser capaces de ser consecuentes con nuestro sentimiento real de fondo y decir no con todo el amor, ¿cierto? Es que no necesariamente el decir no entra a chocar con el otro si sabemos decirlo, ¿cierto? Hay que también activar como el arte de la comunicación y como también la humildad en la palabra y el amor en la palabra para saberle expresar al otro con la mayor asertividad posible, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Pero ser muy sinceros con nosotros también es muy importante decir que sí, porque somos merecedores a muchas cosas a las que muchas veces no decimos sí, pero deberíamos de haberlo dicho. 24. Ser mujer es un reto, pero sobre todo es un regalo. Por acá ya hace unos episodios salió el ser mujer y esto me ha hecho reflexionar mucho porque definitivamente esta historia que nos toca a las mujeres es retadora, ¿cierto? Es realmente retadora en muchos sentidos, sociales, familiares, laborales.
Pero no por eso deja de ser un regalo. Al contrario, creo que el regalo también viene ahí con el reto debajo para que ese regalo sea todavía mejor ganado y más compensado y todavía más valioso. Y definitivamente yo me gozo la vida siendo mujer. Pues muy seguramente si hubiese nacido hombre también hubiese aprendido a gozármela. Pero hoy en la vida, en este punto de mi vida, a mis casi 38 años, agradezco por completo y en totalidad el haber nacido en un cuerpo de mujer, el haber nacido en un cuerpo que permite crear vida, el haber nacido en un cuerpo en donde la intuición está prendida, el haber nacido en un cuerpo que siente profundamente todo. Así que para mí ser mujer es un regalo. 25. La maternidad es la maestría de la vida, por no decir el doctorado. Realmente creo que para uno aprender a vivir, un hijo sí que le ayuda, ¿cierto? Un hijo sí que lo confronta a uno con toda la parte más oscura que uno tiene que sanar y también con todo el brillo y la luminosidad más grande de su ser. Creo que un hijo te pone en las polaridades encendidas a todo nivel y te alza el volumen en todas las cuestiones en que tienes que trabajar diariamente, desde la logística diaria de acostarlo, bañarlo, la responsabilidad de no poder tener un descanso, por ejemplo, porque siempre hay alguien que depende de ti, pero sobre todo el entendimiento de que hay una vida que está dependiendo por completo de ti y que ese ser humano que estás formando va a depender de tu capacidad de guía, de tu capacidad de aprendizaje, de tu ejemplo, para poder salir al mundo de la humanidad siendo el ser humano en que se convierta. Entonces creo que esa es la maestría de la vida, pues, de verdad, por no decir que el doctorado, porque de verdad siento que te transforma tan profundamente y te entrega unos regalos, unos dones, pero también unos retos tan importantes que te convierten en un experto. 26. Cuando tenga alguna duda, mejor haga silencio y deténgase. Creo que alguna vez una amiga decía, cuando usted no sepa qué hacer, no haga nada. Yo creo que cuando tengamos dudas existenciales, caminos importantes que coger, decisiones importantes que tomar, un buen consejo o una buena práctica puede ser entrar en silencio y entrar en quietud, ¿cierto? Para el que medita será la meditación, para que el que haga algún arte, pues hacer su arte también le ayudará, pero creo que en lo básico es entrar en quietud y en silencio para dejar que el alma vaya soltando como la respuesta, porque creo que definitivamente adentro está como esa sabiduría que nos guía y que nos está llevando punto a punto por la vida con toda la certeza y la firmeza, solo que muchas veces no escuchamos esa sabiduría, entonces nos perdemos un poquito del camino, pero creo que el silencio y la quietud nos permite escuchar con muchísima más nitidez la voz de nuestro corazón. 27. Existen cosas ciertas y cosas verdaderas, pero la verdad no es única. En estos días estaba escuchando como creo que un podcast y decían, la verdad no existe. Yo no creo que la verdad no exista. Yo creo que las verdades son según cada uno también lo sienta y lo crea, ¿cierto? También creo que hay verdades más universales, pues o cosas más verdaderas, por decir como la existencia de la naturaleza, son una cosa verdadera, ¿cierto? La capacidad de amar de una madre a su hijo, eso es una cosa verdadera. Pero más que como catalogarlo como es mi verdad o es la verdad del mundo, creo que es más, es que es cierto y es verdadero. Y a eso que es cierto y es verdadero, pongámosle el doble clic. ¿Qué es cierto y qué es verdadero para mí? ¿Cierto? ¿En qué creo y en qué confío y a qué le doy más volumen, a qué le doy más fuerza? Y a eso que le doy más volumen y más fuerza, que son esas cosas verdaderas y ciertas para mí, cultivarlas, trabajarlas, ser capaz como realmente de entrar en armonía con esas cosas y que cada vez abramos también más la capacidad a ver otras cosas que son verdaderas o otras certezas, como que no cerremos el espectro, como que solamente si esto es verdad para mí, todo lo demás es mentira, porque creo que ahí estaríamos engañándonos y estaríamos también cayendo como en una trampa
por así decirlo, en donde nos falta humildad, en donde nos está sobrando ego de creer que nuestra verdad es la única, más bien reconocer que sí, hay cosas ciertas, hay cosas verdaderas y bueno, voy a cultivar las que para mí lo son y también voy a abrirme a un mundo de posibilidades en donde pueden haber otras cosas ciertas y verdaderas que me sirvan y que conecten conmigo. 28. La valentía y la fortaleza son mis más grandes regalos. Yo creo que esto es algo que debo agradecerle a Dios, porque creo que son dos cualidades que he ido alimentando, que he ido cultivando, que he ido preservando, que he ido aumentando también, pero creo que también son dos cualidades con las que nací. Creo que son de esas dos cosas que vienen como parte del paquete de lo que es Alejandra, o sea, como que Alejandra nació y dentro de esa esencia, dentro de ese ser que llegó a este mundo, llegaron implícitas la valentía y la fortaleza dentro de ellas, pero hay que ponerlas en práctica y hay que darles amor. Y son como una matica que hay que regar, porque si las dejamos de regar, es probable que nos vayamos empezando a poner como un poquito cobardes o que nos empecemos a sentir un poco temerosos. Entonces yo sí agradezco mucho a Dios el regalo tan infinito de ser valiente y de ser fuerte. Y en algún momento creo que también ese será uno de los episodios de Tejiendo la Voz, porque creo que la valentía y la fortaleza son dos grandes herramientas para caminar la vida. 29. Hacer cada cosa desde la pequeña a la grande con total conciencia. Es muy bonito cuando es así. O sea, cuando somos capaces de ser conscientes de cómo doblamos la ropa y la metemos al closet, pero también somos capaces de ser conscientes del gran trabajo que estamos entregando en un proyecto fundamental. También somos conscientes de la manera como estamos guardando algo que está sucio en vez de guardarlo limpio, versus también cómo estamos aportándole al mundo con nuestro don, con nuestros servicios, con nuestros proyectos. Desde lo pequeño hasta lo grande, hacer las cosas con total conciencia, hacer las cosas de la forma más correcta posible. 30. Lo difícil no es malo, así como lo fácil no es bueno. No necesariamente y no siempre, ¿cierto? No en todas, esas de las cosas que no hay verdades absolutas. Creo que nos hemos creído el cuento de que todo lo que es difícil tenemos que huirle. Pues es como que entre más difícil peor, qué pereza tanta dificultad, es muy complejo, ¿para qué voy a hacer tanto esfuerzo? Y al mismo tiempo como que nos gusta todo lo fácil y sobre todo como en los caminos de mejorarnos a nosotros mismos o de sanarnos a nosotros mismos, es como que esperamos que todo sea tan rápido, tan mágico y tan fácil y cuando no es así, cuando no es rápido, cuando no es fácil, cuando es un proceso, cuando lleva tiempo, cuando se pone difícil a veces, ¿cierto? Es porque es mejor, ¿cierto? De hecho ahí está pues como la parte más bonita justamente de esos procesos. Entonces como dejar de quitarle el estigma a lo difícil y dejar de creer que es malo y dejar de también darle mucha más fuerza a esa dificultad de lo que ya tiene, sino más bien interiorizarlo. Listo, es difícil, pero no por eso es imposible y no por eso es malo. 31. La intuición es mi principal brújula. La intuición también es algo que se va cultivando y creo que entre más uno la vaya escuchando y uno va reconociendo como esa voz que lleva adentro y que lo está guiando, entre más uno la escuche y le obedezca, ella va creciendo más. Pues es como una planta a la que riegas y va creciendo y va creciendo y va creciendo, pero hay que escucharla. ¿Cierto? Y para escucharla hay que entrar en silencio. Y para escucharla hay que querer saber qué quiere decir, sin miedo, ¿cierto? Como sin evasión. Y también, luego de escucharla, es justamente el poder seguir ese consejo que nos da la intuición, el poder seguir alimentándola, lo que nos permite tomar decisiones acertadas en la vida. Saber que estamos guiados por nuestra intuición y que esa intuición es la brújula y que cuando esa intuición está hablando de forma súper clara y nítida es porque hay algo importante que hacer en esa dirección. 32. Las palabras son poderosas y sagradas. Creo que esa es la explicación también de por qué existe Tejiendo la Voz. Creo que el poder de las palabras es infinito. Hay palabras que me dijeron hace 30 años y que me siguen resonando en el corazón. Hay palabras que yo dije y que estoy segura que, porque en algún momento algún amigo o algún familiar me lo ha compartido, se le quedaron para toda la vida.
incluso sin uno darse cuenta que lo que estaba diciendo podía ser tan importante para el otro. Y ahí viene el reto más grande, porque puede ser que uno esté diciendo esa palabra muy desprevenidamente o incluso en situaciones, no sé, de rabia, de dolor o de mucha felicidad, pero uno no está tan consciente de las palabras que está diciendo y las está soltando y en el otro están quedando porque son poderosas y porque son sagradas. Entonces, reconociendo ese poder, entendiendo ese poder y esa cualidad sagrada de las palabras, pues seamos cada vez más conscientes de qué palabras decimos, en qué momentos las decimos, con qué intención las decimos, ¿cierto? Porque definitivamente una palabra dicha con amor puede llegar a lugares muchísimo más grandes y más poderosos, con muchísimo más sentimiento que una palabra dicha de pronto de forma desprevenida o espontánea. Entonces, intencionemos esas palabras, reconozcamos su valor sagrado y sepamos que llegan al corazón de las personas y de los oídos que las están escuchando. 33. Siempre actuar en coherencia entre sentir, pensar, decir y hacer. Y cuando uno no está en esa coherencia, siempre está sintiendo que algo malo está pasando o que pues como que hay algo desbalanceado. Creo que siempre esa coherencia es vital y fundamental para que en la vida nos vaya bien, ¿cierto? Cuando estamos pensando una cosa, pero sintiendo otra, pero hablando otra, pero actuando otra, creo que hay un desorden, hay un desbalance que se ve, ¿cierto? Porque cuando vemos a una persona que está actuando en coherencia, es como que decimos, esta persona es de una sola pieza, o sea, es clarísimo, clarísimo que está sintiendo, pensando, diciendo y actuando de la misma manera, que se puede confiar en ella, que es una persona fiable, que es una persona sincera, que es una persona verdadera, auténtica. Y al mismo tiempo, cuando nosotros mismos no estamos comportándonos en esa coherencia, empieza como a haber una nota disonante en nuestro camino, en esa melodía que es nuestra vida. Entonces es importante como reconocer esa importancia, ¿cierto? Como ese valor de actuar en coherencia. 34. Admirar a otros me enseña y me inspira. Esto ha sido muy bonito encontrarlo y ha sido un aprendizaje reciente y creo que también con los podcasts, pues como ahora que han empezado como esta corriente de podcast, esto es algo que me ha resonado demasiado en el alma y de hecho también por eso pues existe Tejiendo la Voz, porque los podcasts que yo escucho y a las personas que escucho han llegado profundamente a mi corazón. Esas reflexiones me han inspirado, me han permitido ver el mundo de otras formas, me han regalado palabras que se me han quedado en la mente, que me han, digamos, generado creatividad o ideas para hacer otras cosas en mi vida. Así que me encanta poder ver a una persona y compartir con una persona que me inspire. Me encanta, me motiva y me ayuda a ser mejor persona yo misma. 35. La alegría, la paz y la plenitud están en lo recto que hago las cosas. Cuando estoy caminando de forma muy recta, haciendo lo correcto, estoy absolutamente segura. Una de las certezas que tengo en mi vida que digo, esto es verdadero, cuando hago las cosas de la forma más bien hechas posibles, más rectas y más correctas, la alegría, la paz y la plenitud están por sentadas. 36. Mi familia es mi más grande tesoro. Es el tesoro que Dios me regaló, es lo más hermoso que yo puedo tener hoy en mi existencia. Mi esposo y mi hijo son mi fuerza, son mi sostén, ya también mi familia ampliada, mi mamá, mi abuela, mis tías, mis primos, definitivamente mi familia, el haber crecido en ese hogar, el haber crecido en esa familia con esos valores, con esas creencias, de esa manera, con personas buenas, definitivamente es el tesoro más grande que tengo. Así que ahora me corresponde a mí también formar una familia en mi propio núcleo para que en algún momento de la vida, en 30 años, Emilio diga que su familia es su más grande tesoro. Y la última, la número 37, es el propósito resulta de unir tus fortalezas y tu misión y entregarlo como servicio a la humanidad. Esa es una que definitivamente llegó
ya con fuerza en estos 37 años, sobre todo con el proyecto de Tejiendo la Voz, entendiendo que definitivamente el propósito de mi vida es comunicar y entendiendo que si esa es el propósito y que lo hago con amor y que lo hago con toda la entrega y que fuera de eso pongo como esas habilidades que tengo al mismo tiempo que mi servicio de poder entregar una palabra que inspire o que regale alguna reflexión valiosa a alguien y eso lo hago y lo suelto de forma tan desinteresada hacia la humanidad, definitivamente ahí está como el clic perfecto de lo que significa tener propósito en la vida. Bueno, estas fueron las 37 reflexiones, las 37 cosas que aprendí a mis 37 años. Espero que alguna les haya resonado, espero que alguna les haya permitido entender algo de sus propios procesos, que se hayan llevado una palabra bonita, que se hayan llevado un consejo aunque fuera de alguna manera indirecto, que les haya permitido sobre todo empezar a motivarse a construir y a cultivar también cosas diferentes en sus vidas según sus propios planes y lo que quieren lograr. Como siempre, muy agradecida que estén acá escuchando con los oídos abiertos y sobre todo con el corazón abierto. Invitados a seguirnos en las redes sociales, en el Instagram de Tejiendo la Voz, a suscribirse en el canal de YouTube de Tejiendo la Voz, igualmente a seguirnos en Spotify. Saben que estos episodios siempre están disponibles por ambos canales, por Spotify y por YouTube. Y obviamente a compartir este episodio o cualquier otro episodio que sientan de Tejiendo la Voz con las personas que creen que lo necesitan escuchar. Muchas gracias.